Invierte con Prestamipe, la fintech líder en el Perú. Invierte en préstamos con garantía hipotecaria e invierte en facturas por cobrar. Empieza hoy en www.prestamipe.com/invertir. De la mañana, hoy es viernes 16 de mayo, pero este domingo se llevará a cabo la ceremonia de entronización del Papa León XIV. Una ceremonia que en particular los peruanos vamos a atender con mucha emoción. Porque, como ya sabemos, el Papa nació en los Estados Unidos, pero se nacionalizó peruano. RPP ha venido haciendo una cobertura, llevándoles una cobertura extraordinaria sobre todos los acontecimientos desde que falleció el Papa Francisco hasta que fue elegido León XIV y todo lo que vino después, con enlaces desde Chiclayo, muy presentes en el Vaticano a través de nuestros colaboradores y tratando de entender el significado de este cambio, de este relevo en la Iglesia Católica. Para hablar de lo que será esta ceremonia de entronización, entenderla y comprender un poco mejor cuál es el rol del Vaticano como Estado, estamos enlazados con el doctor Francisco Belaúnde. Él es docente de Derecho Internacional de la Universidad de Lima. Doctor Belaúnde, muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Mávila, por la invitación. A ver, empecemos por comprender cuál es el rol del Vaticano, ya no desde el punto de vista de los católicos como iglesia, sino como Estado, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar el domingo en tanto jefe de Estado en lo que se va a convertir finalmente el Papa León XIV? Bueno, efectivamente el Vaticano es un Estado, es el Estado más pequeño del mundo, apenas unas cuadras de Roma, y tiene, digamos, es un Estado especial en el sentido que está dentro de otro Estado, ¿no? O sea, dentro de un país que es Italia. No ha sido siempre así. En un momento dado, el Vaticano tuvo territorios hasta el siglo XIX, tuvo territorios e incluso hizo la guerra por defender sus territorios, ¿no? Que eso ya pasó. Ahora es básicamente un Estado que no tiene ningún poder, salvo el poder moral que muchas veces tiene el Papa, ¿no? Que es un poder que sí le da cierta influencia, ¿no? Es una voz importante, pero más allá de eso, evidentemente, no se puede hablar de un Estado. Se le atribuye a Stalin en un momento dado, haber dicho en un momento dado, cuando se hablaba cuál es el poder del Vaticano. Y decía Sí. Que bueno, pero cuál es su ejército, cuántas divisiones armadas tiene. Y claro, obviamente no se puede hablar en estos términos del Vaticano, ¿no? Claro, pero sabemos que hay habitantes ahí, 800 habitantes, más o menos. Bueno, es más, hay una administración, tiene su propio poder judicial, hay una policía, que es esa famosa policía suiza, ¿no? Entonces sí, hay una burocracia, hay gente que vive ahí, ¿no? Entonces sí, es un Estado, por eso que tiene embajadores que se llaman nuncios, ¿no? Entonces, claro, tiene todas las características de un Estado, ¿no? Un pequeño, mínimo, pero efectivamente existe, eso sí, por supuesto Claro, que sí. ahora, por muy pequeño, hay una influencia sin duda, porque esto concita, por ejemplo, en la ceremonia del domingo ya hay jefes de Estado, monarcas que han confirmado su asistencia debido a la envergadura y, como usted dijo, a la importancia que tiene esta ceremonia, ¿no? ¿Qué es la Sí. entronización, para entenderlo mejor? Bueno, es una especie de, no sé si llamarla coronación, ¿no? Ujú. Pero de alguna manera es oficialmente, ¿no? Donde el Papa ya, en principio ya está ejerciendo sus funciones, ¿no? Pero es una especie de ceremonia de realidad que tiene sobre todo un valor simbólico, ¿no? Y que forma parte, pues, efectivamente, de todos los rituales del Vaticano, ¿no? Ujú. De acuerdo. Ahora, a pesar de que usted nos ha explicado que es un estado pequeño y todo, hablamos de un gobierno, si se quiere, o de una monarquía, vendría a ser con el Papa como jefe de Estado, que mantiene relaciones con otros países a nivel diplomático, pero que además participa de organizaciones internacionales con un peso específico. Es decir, si forma parte de estas organizaciones, tiene voz y voto, ¿o no? Forma parte sí, de diversas organizaciones, pero básicamente su participación, bueno, tiene además la Iglesia tiene una serie de organizaciones Ujú. también que participan en la vida de los países, ¿no? Pero es muy, digamos, es un Estado que básicamente, como digo, es un Estado que tiene sí participación como Estado en una serie de cosas, como digo, también tiene embajadores, ¿no? Que son los famosos nuncios, pero claro, tiene un poder que, como digo, es en todo caso mínimo, porque además en las organizaciones, pues un poder
un Estado, un voto en la mayoría de las organizaciones. Entonces, su poder es básicamente simbólico a nivel internacional, ¿no? Claro. Moral, Sobre los detalles de este acto de entronización tenemos alguna información, es muy antigua, por cierto. El Papa va a recibir el Anillo del Pescador, que es una pieza simbólica que justamente representa su rol como sucesor de San Pedro, digamos, el primer Papa, fundador de la Iglesia, como la conocemos en la actualidad. También se le entrega el palio, es decir, se convierte en un monarca, digamos, simbólicamente hablando, un ornamento litúrgico que simboliza la autoridad como pastor supremo de la Iglesia. A ver, van muchos invitados importantes. Tenemos ya confirmada, por ejemplo, la presencia de los reyes de España, ¿no? El primer ministro neerlandés también, la reina máxima de los Países Bajos, irá el vicepresidente de los Estados Unidos, ¿no? Que representará al presidente Donald Trump. Estará presente también el presidente de Colombia y se autorizó ya la salida del país para que asista a este evento de la presidenta Boluarte. ¿Cuál diría usted es la importancia, en este caso en particular, sobre todo por la nacionalidad del Papa, de la presencia de la señora Boluarte en este evento? No, obviamente que esté la presidenta del Perú es, digamos, normalmente sería importante. Lo que pasa es que, evidentemente, si lo vemos en términos de política interna peruana, ha generado una serie, claro, ¿no? de controversias. Bueno, la presidenta es una presidenta con muy poca, nula, podríamos decir eso, vamos a decir poca aprobación, para no Sí, llegar a la nulidad, ¿no? Entonces la gente dice, ¿por qué se le premia con un viaje, ¿no? Y quienes han apoyado, digamos, el viaje de la presidenta, incluso cuando se le negó el primer permiso para ir a los funerales del Papa Francisco, dicen, no, pero es importante estar representados, más aún cuando estamos ante un Papa con nacionalidad peruana. Sí, claro, evidentemente. Además, efectivamente, se dice porque en este momento que Perú atraviesa una situación muy delicada, viaja y hay una cierta desesperación por la señora de viajar, ¿no? Y eso podría considerarse frívolo en estos momentos. Pero en todo caso, más allá de eso, evidentemente el Perú tiene que estar representado. A ver, no necesariamente tenía que ser con la presidenta, porque efectivamente lo que importa es que Perú esté representado a un nivel bastante alto. Pudo haber ido eventualmente el ministro de Relaciones Exteriores o el primer ministro, pero en fin, ya se aprobó, la señora va a ir, y claro, es importante porque evidentemente, como decías, el Papa pues es peruano, ¿no? Claro. Y seguramente es probable que va a tener solamente una referencia, ¿no? al Perú. Entonces sí, es importante que Perú, obviamente. ¿Podría haber un encuentro o ayudar la presencia de la presidenta en una próxima visita para gestionar una visita del Papa o no? No es el momento ni la oportunidad. No, yo imagino que ella seguramente hablará de eso, si tiene la oportunidad de hablar, que vean unas palabras con el Papa, probablemente le va a decir eso, porque además dice, ¿no? Que posiblemente unos primeros días. Bueno, perdimos la comunicación con el doctor, pero creo que lo principal nos lo había explicado. Qué pena. ¿Tenemos al doctor Belaúnde en línea para sus palabras finales? Sí. Al Perú, ahora sí. Mientras esté como presidenta de la señora Boluarte, porque no olvidemos que él ha explicado bastante el tema de los muertos, se pronunció sobre el tema de los muertos en las manifestaciones. Claro. Entonces, ¿querrá venir al Perú siendo presidenta la señora Boluarte? Eso es una pregunta que habría que hacerse, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, explicarnos un poquito más de lo que vamos a ver este domingo y sobre todo de la implicancia que tiene. Muy amable, son ya las 9:02.